Hola, en este tutorial verás cómo hacer esta casita de hadas con luz usando una botella de Coca-Cola y pasta de secado al aire. Vamos a empezar cortando la botella para hacer la base. Vamos a usar estas dos partes para hacer la forma de la mora. Para unirla la vamos a unir con cinta adhesiva y le vamos a hacer en la parte de abajo el agujero para poder meter la luz. La recortamos . Refuérzala todo lo que quieras, porque como es transparente no se va a ver. Y ya tendríamos la base. Vamos a hacer el suelo. Marca dónde va a ir la luz para ahora recortarla. Y una silueta que no sea muy uniforme, como más te guste. Y lo vamos a hacer con cartón. Eso va a ser la puerta. Recortamos la parte de donde va la luz. Según la luz que vayas a usar, pues lo puedes hacer más grande o más pequeño. Yo como voy a usar una tira de LED, con eso me valdría. Vamos a tapar la parte de delante con cinta adhesiva. Y ya tendríamos la forma. Ahora vamos a pegar con silicona caliente la parte del relieve, porque la vamos a elevar un poco. Entonces voy a usar papel aluminio, pero puedes usar si quieres cualquier papel, una servilleta o papel de periódico. Y así la tenemos más inclinada. Y voy a hacer lo mismo con el resto del suelo, para que no quede tan plano. Una vez hecho, vamos a hacer el relieve de la puerta y lo pegamos también con silicona caliente. Recuerda dar la silicona en el papel aluminio para que no se deforme el plástico con el calor. Le vamos a hacer una ventana. Y ahora, para hacer la base podéis hacerlo de varias maneras. Si queréis le podéis dar pasta de relieve. Pero en el plástico, como suele resbalar, es un poco más complicado. Si veis, cuesta. Porque resbala. Al ser plástico de uso alimentario, pues claro, no es poroso. Vale, para que no resbale yo os aconsejo dar una capa así de cola blanca y dejar que seque. Y la forma más sencilla es dar una plancha de arcilla. Vas pegando. Entonces, para que no resbale tanto, podéis dar una capa de cola blanca con el pincel y dejar que seque. Te puedes ayudar. Así se queda rugosa. O con el pincel que sea duro. Y lo vamos extendiendo. Yo lo he hecho de las dos maneras para que veáis. Al final esto no se va a ver. Solo hay que cubrir la superficie para luego pegar el resto. ¿Ves? Al estar la primera capa de pegamento ya seca, ahora ya agarra mucho mejor porque es áspero. Entonces ahora ya sí le daríamos la arcilla con un poco de pegamento. Ves añadiendo, alisando un poquito, porque ya os digo que no se va a ver. ¿Ves? Esto está rugoso porque le he dado el pegamento, entonces agarra muy bien. Ahora sobre eso volvemos a dar el pegamento y ya la pasta de modelar nos va a pegar muchísimo mejor. Probarlo porque veréis la diferencia.
Podéis usar trozos más pequeños si os es más sencillo, en vez de hacerlo así tan grande. Y la forma de la botella nos va a dar la forma de la mora, porque vamos a aprovechar el relieve que tiene la base de la botella. Ahora vamos a hacer bolitas con la pasta para hacer la forma de la frambuesa y vamos a empezar desde esa parte. Vamos a hacerlas más o menos, pero no tienen que ser iguales, y la aplastas un poquito en la base. Damos cola, no hace falta que seque la capa que tenemos de base. Y también lo podéis unir con agua si queréis. La arcilla con agua sí se pega entre sí. Pero a mí siempre me gusta ponerle el pegamento porque pega bastante mejor. Y vamos a ir haciendo un círculo. Y desde ahí ya seguiremos haciendo el resto para que vayan encajando. Hazlas así un poco en forma de lágrima. Y hay que cubrir toda la superficie. Ya tenemos el círculo y desde ahí vas encajando. Por eso hacemos diferentes tamaños, para que quede bien unido. Ves dando forma para que te encajen. Y cubre toda la fachada. Lo único que vamos a dejar sin cubrir es la parte de la chimenea. Y ahora vamos a pegar pasta en la puerta. Vamos a hacer la puerta y la ventana. Igual hacemos una plancha, le haces el relieve y pegas. Y ya dejamos secar y ya tendríamos la base. Ahora, para que sea más fácil, voy a pintar la mora. Ahora que no hay nada que nos moleste, yo creo que es mucho más sencillo, pero lo podéis hacer como queráis. Vamos a pintar toda la superficie y voy a usar un violeta mezclado con negro. Entonces ves añadiendo negro hasta que veas que el color es el color de la mora. Tienes que echar bastante negro. Ves haciendo pruebas, añades poco a poco y pintas. ¿Ves? Este es demasiado claro. Entonces voy a añadir más negro. Entonces lo oscurezco más, ¿ves? Y ese sí es el tono que tiene que quedar. Entonces voy a pintar todo. Asegúrate de que no queda ninguna parte blanca, sobre todo en las uniones. Puedes echar también un poquito de agua para hacer un color más líquido y que llegue bien a todas partes. Y si le tienes que dar 2 capas, pues las das, no hay problema. Deja secar la pintura y ahora vamos a hacer la puerta. Para eso hacemos una plancha, no muy fina, cortas la parte del suelo y presionas para ver la forma. Y ahora vamos a cortar por las marcas. Le hacemos la veta de la madera. Puedes hacer con un cúter, con un cuchillo, con la herramienta que tú prefieras. Y la voy a hacer entreabierta para que salga más luz. Entonces también le voy a hacer ahí con una pajita de refresco un agujero, que es la mirilla. La puedes hacer así, más sencilla, o hacer un corazón. Haces 2 cortes con la pajita y ahora un triángulo. Y ya tendríamos el corazón. Vamos a dejar que seque. Y mientras vamos pintando. Para la madera primero damos un tono ocre y marrón. Marrón diluido en agua, para que matice el color, pero tampoco lo oscurezca mucho. Y con la puerta hacemos lo mismo.
Tenemos que darle el mismo color que tenga el resto de la madera. Igual lo oscurecemos con marrón, empezando desde los bordes con bastante agua para que penetren las grietas. Y mientras va secando, vamos a hacer el suelo. Damos cola blanca y aquí sí que le voy a dar pasta de relieve, pero si queréis podéis hacer lo mismo, dar la arcilla directamente. Una plancha finita y ya está. Presiona bien para que no queden grietas. Y los bordes pues también hay que cubrirlos porque si no se ve el cartón. Ahora cuando seque el suelo lo voy a pintar con amarillo y verde. Quitas el exceso de agua del pincel y vas mezclando amarillo con verde. Y luego lo voy a matizar con un poco de marrón. Siempre me gusta pintar a 3 colores. Coges un pincel plano para que te sea más fácil poder recortar ahí el color sin manchar la mora. Y ahora con pincelada seca vamos a hacer por la parte que más sobresale, le vamos a dar luz con el amarillo. Y con el marrón oscuro pues le vamos a dar en la parte interior, lo más pegado a la fachada y en el interior de la puerta. Donde irían las sombras. Podéis seguir dando luz. Y en la madera igual, le podéis dar o bien amarillo o bien blanco. Y a la puerta le hacéis lo mismo, porque para que vayan igual. Yo le he dado primero blanco para aclarar y sobre el blanco le he dado amarillo. Para que quede en más contraste, que sea más clarita para que contraste con el color oscuro de la mora. Ahora vamos a hacer, mide más o menos, miren, mide 3 dedos en la parte del tallo. Entonces, con una bola de pasta la vamos a alisar, que no sea muy fina. Marca el centro y sobre eso vamos a hacer 5 hojas que de ancho midan los 3 dedos que necesitamos. Dependiendo de la botella que utilices, pues será una medida u otra. Puedes ir modificando el tamaño y ahora con un pincel húmedo vamos a alisar el relieve, porque si no, para que no se noten los cortes ni nada. Y le hacemos el relieve de la hoja. Ahora vamos a probar a ver cómo queda. Entonces, así estaría bien. Está un poquito más fina. Y puedes ir probando hasta que te guste el resultado. Ahora para hacer el tallo lo hacemos así y probamos. Vamos a pintar antes de pegar para que sea más fácil, sobre todo la parte de los bordes. Pero lo puedes hacer al revés si quieres. Una vez seca la pintura, antes de que seque la arcilla, pues la vamos a pegar. Húndelo bien para que quede la forma. Y los restos de pegamento sí que los vamos a limpiar. Porque si no, igual luego se queda un pegote blanquecino. Entonces eso es mejor limpiarlo.
con un pincel húmedo y lo secas y listo. Ahora vamos a pegar el tallo y le daremos una segunda capa. Porque además el verde cubre poco, entonces ahí es mejor darle dos. Vamos a ir probando la luz mientras seca. Y a pegar la puerta. La puerta la vamos a pegar con silicona. Entonces das una tira de silicona, un cordón, y lo pegas. Y ya que tenemos la pistola preparada caliente, pues voy a pegarle una flor que va a ser el pomo de la puerta. Añade la silicona que necesites para que quede bien pegado. Y ahora para disimularla vamos a pintar con el marrón. Vamos a dar sombras y no se va a notar. Damos una segunda capa al tallo y a las hojas y le voy a dar un poco de marrón oscuro en la parte de la base. Vamos a darle sombras y con amarillo ahora le daremos luz. Das el marrón, difuminas con un poco de verde y así queda un efecto más realista. Ahora con amarillo con poca cantidad le vamos a dar en la parte de los extremos unas pinceladas para darle luz. Usar poca cantidad de pintura y ya lo tendríamos. Vamos a pintar el pomo con morado y unos toques de blanco. Y ahora vamos a hacer la chimenea. Igual con la arcilla hacemos un rollo, lo extendemos en una capa que no sea muy fina y lo vamos a hacer así para que quede hueco y salga luz. Entonces lo vamos a hacer con efecto piedra, que es sencillo, y lo vamos a unir. Vamos a cortar el excedente. Lo unimos y lo vamos a pegar en el hueco. Echamos cola blanca y lo acoplas en el hueco que hemos dejado. Puedes presionar para que quede bien pegado en la base y luego ya unir los laterales. Puedes hacer más la forma de la piedra. Y con esto pues ya lo tendríamos. Ahora, una manera de pintar la piedra sencillo es dar primero agua y luego das un poco de pintura. Entonces se te queda la aguada ya hecha. Al tener la superficie mojada es más fácil. Ahora vas añadiendo más pintura o menos según en qué partes, donde quieras que sea más oscuro, y secas la parte que sobresale para darle luz. Y con eso ya lo tendríamos. Ahora vamos a decorar. Para que sea sencillo voy a usar musgo y puedes usar flores artificiales. De las que usamos, esta por ejemplo lo usamos en otro vídeo y queda bien. Vamos a empezar. El musgo es que hay muchos tipos. Este viene muy compacto, entonces hay que separarlo. Vamos separando para poner los trozos que mejor nos convienen y con silicona caliente lo vamos pegando.
Tener cuidado porque la silicona caliente quema muchísimo. Entonces me voy a ayudar de un palillo. Vamos a ir pegando. Y si necesitas ahí, por ejemplo, más silicona, pues añades y pegas con el palillo para no quemarte. Le voy a poner por la ventana, le puedes poner en la chimenea y por supuesto por todo el suelo. Así aprovechas también para tapar huecos que te hayan quedado. Y ahora yo le voy a usar esto que lo he comprado para hacer árboles de Navidad, pero que recortándolo se queda como florecitas blancas pequeñas y me gusta el efecto. Entonces pruebas y como es plástico, pues lo puedes colocar muy fácil. Haz un poco de silicona y al ser rígido, pues lo puedes clavar. Podéis usar la flor del color que queráis. Pero mira, esta me ha gustado. Aprovecho para deciros que en el próximo tutorial vamos a hacer bolas de nieve. A ver qué os parece. A mí me gustan mucho, de siempre. Entonces me apetece. Vamos a ver. Y son muy fáciles de hacer y me parece un adorno muy bonito. Tanto para Navidad como de cualquier temática. Se puede hacer para niños. Voy a aprovechar y voy a hacer un par de ellas para que las veáis. Y las hebras que quedan, esas, esperáis a que sequen, tiras y se parten. O sea, se quitan muy fácil. Pero cuando secan. Puedes poner alguna por las grietas. Y con esto ya lo tendríamos. Espero que os haya gustado, que os animéis a probar y ya me contáis. Gracias y hasta pronto.